Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Un hermoso día hoy, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Decir que es un hermoso día cuando no está el sol y hace un poco de frío y llueve. Bueno, el Señor ponía un poco, ¿no?, en mi corazón el sentir de compartir algo, ¿no? Primeramente quería dar un ejemplo. Si bien no es... Voy a hacer esto, que yo estoy en contra de sacar el micrófono de acá porque hace mucho ruido, ¿no? Pero voy a sacar un ratito. Algo que el Señor ponía en mi corazón, ¿no? Pero quería dar un ejemplo primeramente. ¿Cuántos de acá han trabajado o trabajan? Levanten la mano. Bien. Sabemos, ¿no?, que si vamos a un lugar y trabajamos, ¿no?, a fin de mes o a mitad de mes nos corresponde un beneficio, ¿no?, que es el salario, ¿no? Y que en el caso de trabajar y no obtener ese beneficio, nos es lícito hacer un reclamo, ¿no?, a aquellos a quienes son nuestros jefes o no lo son. Ahora, si no asistimos, si no cumplimos con nuestra tarea, quizás mucho no podemos reclamar, ¿no? Es casi imposible que reclamando nos paguen a tiempo, ¿no? Y en la palabra del Señor hay ciertos beneficios, ¿no? Ciertos beneficios que los sabemos, los conocemos, nos gustan. Es más, cuando compartimos versículos, siempre compartimos los beneficios de la palabra del Señor o de cómo Él obra en nosotros. Pero muy pocas veces compartimos las condiciones que hay a veces por esos beneficios. Y bueno, lo que voy a compartir no es nada nuevo, ¿no? Pero me venía en mente con lo que estaban hablando acerca de Juan, ¿no? En Juan 3, vamos a dar un ejemplo ahora. Juan capítulo 3, versículo 3. A ver, Juan. Vamos a dar un pequeño ejemplo, ¿no? Está en Juan 3. Todos conocemos Juan 3, ¿no? Nos habla de Jesús y Nicodemo. Pero en el versículo 3 nos dice algo clave, ¿no? Dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No, entonces acá tenemos un beneficio, ¿no?, de parte del Señor, que es ver y entrar en el reino de Dios. Ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Pero a la vez tiene una condición. Y la condición es morir y nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Sin esto, alguien no puede entrar o no puede ver. Son palabras de Jesús, ¿no? Y en Juan 3:15, el mismo Juan, ¿no?, nos dice, otro ejemplo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Hoy Marce tocó el capítulo Juan 17, ¿no?, que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿no? En Juan 3:15 nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces ahí tenemos de nuevo un beneficio, que es ser salvos, ¿no? Pero a la vez la condición es creer. ¿Creer en qué? En Jesús, ¿no? De alguna u otra manera, vemos que hay cosas capaz que solemos ver, ¿no? Yo me acordaba de esto porque hace no mucho, no, mentira, hace mucho, había ido a la casa de un hermano y antes se usaban, ahora no tanto por el tema de la tecnología, pero se usaba de tener ciertos carteles con algunos versículos en las casas que se veían con promesas de Dios acerca de lo que Él podía hacer a través de las personas, que era muy común verlo. Y me acordaba que había ido a la casa de un hermano, ¿no? Y después al otro día llego a mi casa, creo que yo tenía más o menos 7 años. Y ese día me acuesto y había soñado. Y había soñado de vuelta que estaba en la misma casa, pero que había otro cartel, ¿no? Que decía: no me digas padre si no te comportás como mi hijo, dice. No me digas Señor si realmente yo no estoy gobernando tu vida. Y me había levantado preocupado, le había contado a mi mamá, después le había contado a mi tía Nelly también en un momento, que habíamos ido de visita, y me había quedado con ese sueño. Y después con el tiempo fui entendiendo, ¿no? Que muchas veces, a medida que vamos avanzando en el reino de los cielos, empezamos a conocer otras personas que quizás no llegaron a comprender ciertas cosas del reino de los cielos, ¿no? Ciertas cosas de lo que a veces se comparte en el discipulado. Y a la vez eso se ve plasmado a veces en la vida, ¿no? Se ve en las decisiones que uno toma, en cómo uno piensa, en cómo uno actúa, en cómo uno responde a cada una de las situaciones de la vida. Entonces, podemos decir que si Jesús es el centro de nuestra vida, todo nuestro entorno va a girar a lo que es el Señor, ¿no? Me acordaba también de un ejemplo, ¿no? que me daba un pastor en un retiro. Me decía que él era un hombre de campo, ¿no? Su familia, y que había semillas que había que plantarlas directamente derechas, porque crecían así, de acorde a como uno lo plantaba, ¿no? Entonces él me contaba que cuando él era chico estaba con su papá, ¿no? Y plantaban ajo, me dice. Y yo le preguntaba: ¿y cómo se planta? ¿Qué pones la cabeza del ajo así en la tierra y ya sale? Y me dice: no, los dientes, me dice, ¿no? La parte que tiene la parte recta. De paso aprendemos algo de agricultura, porque bueno, el hermano Marce también nos compartió acerca del barbecho el domingo pasado y vamos aprendiendo algo, ¿no? Ya que está cara la verdura, aprendemos un poco, así plantamos un poco, ¿no? Bueno, entonces la parte que es más recta del ajo es la que va para abajo, y la parte que tiene en punta del diente del ajo es por donde sale el tallo. Ahora, ¿qué pasa? Hay un proceso en la tierra, bueno, que lo compartió Marce también, que se da vuelta a la tierra y se hace un pequeño orificio en la tierra y se pone el diente, ¿no? Pero cuando se plantan ciertas plantas, se aprovecha también, porque aparte de plantar esa, después sabes que una vez que sale y brota, puedes plantar otra a la vez, a medida para que vaya creciendo, ¿no? Dependiendo de la planta. Y ahora él me decía que, bueno, como su papá lo hacía muy rápido, porque siempre fue un hombre de campo, entonces hacía así, no usaba nada, solamente el dedo, así, placa, hacía un agujerito, el diente, un agujerito, el diente, un agujerito y el diente, ¿no? Y plantaba. Y él me dice, y no, yo tenía un palito, entonces agarraba mi palito y plantaba, iba más o menos despacio y tiraba ahí y plantaba, y yo me quería apurar, me dice, porque mi papá lo hacía rápido, así, Entonces yo quería apurarme, me decía él. Y después crecieron las plantas, ¿no? Y mi papá me decía: mirá, ese lo plantaste vos. Yo dice: ¿cómo sabe, no? Me dice: y porque creció así, me dice, torcido, no lo pusiste bien, me dice. Y mirá, me dice, y ese también lo plantaste vos. Y porque salió también torcido, dice. Y ese también lo plantaste vos, le dice. Ah, no, le dice, pa, pero vos también podés plantar torcido. No, yo pongo derecho, dice. ¿No? Le decía así al hijo. Ahora, si la semilla de Cristo no es
bien explicada cuando le hablamos a alguien del Señor, si no aclaramos bien las condiciones que Cristo pone, corremos riesgo de que haya cierta malinterpretación en algunos casos y que lo que sembramos vaya creciendo torcido de alguna manera, ¿no? A medida que va creciendo, se puede ir enderezando con un tutor algunas cosas, con un palito se pueden. Y hay otros casos que, por ejemplo, en el ajo, cuando sale torcido, no se puede plantar otra planta. Ya crece así y ahí no deja espacio para poner otra planta directamente. Bueno, y esto él me contaba que vos sabés, me dice, Cristian, que apenas me bauticé, me vino este ejemplo, me dice, cuando el Señor vino a mi vida. Me dice, me bauticé, le entregué mi vida y me quedó el ejemplo. Y me agarró temor, me dice. Entonces empecé a leer los evangelios, empecé a ver cómo era Jesús, cómo se movía Jesús, cómo es que él actuaba para tener certeza de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no?, que capaz que conocemos a otras personas de otros lugares que congregan, pero que por alguna razón no se ve formada la persona de Cristo en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Incluso me ha pasado a mí, ¿no? Yo la verdad que reconozco que he sido muy difícil, doy gracias a Dios por las personas que me han guiado, porque en amor me han sabido corregir y enderezar todo aquello que no estaba bien, ¿no? Y doy gracias a Dios por eso. Bueno, podemos ver de nuevo en Juan, ¿no? Hoy estamos con Juan. Juan 1:12, más o menos para que quede claro, ¿no? Mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice. Entonces el beneficio es ser hijos de Dios. ¿Pero quiénes? A todos los que creen en su nombre. Todos los que creen en su nombre. Pero para creer en su nombre hay que creer también lo que Él dijo. Y para saber que hemos creído en lo que Él dijo, también tenemos que poner por obra lo que Él dijo. Entonces tenemos que leer, ver cómo era Jesús. En los primeros evangelios vemos cómo se mueve Jesús, cómo actúa Jesús ante la necesidad. Creo que Marce también tocó un poco acerca de Jesús cuando veía a la multitud que se compadecía y los veía como personas que no tenían un pastor, como ovejas que no tenían un pastor, dice que los veía, sueltas, dispersas, así, sin un futuro a dónde ir. De esa manera tenemos que ir transformando nosotros la mirada que tenemos de cómo vemos a las personas y en vez de ver con esa vista de, mirá este vecino, ay Señor, otra vez está haciendo lo que me molesta a la misma hora que me molesta, que capaz que es la hora de la siesta, ¿no? En vez de decir, no, esta persona no tiene al Señor, voy a orar por él, voy a buscar la manera de poder entablar una charla y poder hablarle del Señor, invitarle, vení a mi casa, hace cuántos años que estamos acá, no nos conocemos. Entonces Jesús va a ir transformando la vida de cada uno de nosotros y por ende, como vamos siendo afectados nosotros, también se afecta a los que nos rodean, vecinos, amigos, conocidos, los padres que van a llevar los hijos al colegio, también ellos, de alguna u otra manera, vamos siendo afectados. Otro beneficio, ¿no?, que tenemos a través de lo que es el Señor, ¿no?, que es en Romanos 8:1, nos dice que, no sé, Alex, si lo puedes buscar. De paso vemos si Alex no se duerme. Nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vieron que antes de acercarnos al Señor y escuchábamos capaz que la palabra, sentíamos algo de culpa por algo que hicimos, ¿no? Pero acá el Señor, ¿no?, nos revela a través de su palabra
que de alguna manera es porque andábamos conforme a la carne, conforme a otros deseos, ¿no? Pero que si andamos conforme al Espíritu y estamos en Cristo, no hay condenación para ninguno de nosotros, dice, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro beneficio del Señor. Y hay otros beneficios que, la verdad, a mí me dieron mucho en qué pensar, me hicieron meditar mucho en si realmente estaba en luz delante del Señor, que está en Primera de Juan, ¿no? Que dice así, parte del versículo dice esto, que es por lo general lo que la mayoría llega a conocer o recordar. La sangre, versículo 7, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, ¿no? ¿Cuántos hemos sido limpiados por la sangre de Cristo? Amén. Y a veces lo oramos y le pedimos al Señor, Señor, tu sangre nos limpia de todo pecado, ¿no? Pero antes, en el versículo 5, dice algo muy clave para que esto sea efectivo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y acá dice algo interesante, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy en luz, si yo le confieso a Dios, ¿no? Y a algún hermano, y estoy en luz y tengo comunión, entonces ahí es efectivo lo que dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, solemos a veces engañarnos a nosotros mismos. Voy a dar como un ejemplo, ¿no? Que también me ha pasado, de alguna manera pensar así, Señor, bueno, tu sangre me limpia, Señor, de todo pecado. Todo esto antes de ir y confesar, ¿no? Obviamente, tratando de eludir de alguna manera la confesión. Entonces voy y a veces estoy ahí como, Señor, bueno, tu sangre me limpia, Señor, ya estoy ayunando, ya este es el cuarto ayuno y orando y le declaro la guerra a este pecado, Señor. Pero bueno, y de alguna manera, ¿no? Seguimos lidiando con lo mismo porque no aplicamos lo que el Señor nos está pidiendo, de alguna manera. Entonces el beneficio para nosotros es que la sangre de Jesús nos limpie, pero anterior a eso tiene que estar aplicado esto. Si no, vamos a seguir luchando con las mismas cosas e intentando salir con nuestras propias fuerzas, lo cual va a provocar que nos cansemos y va a provocar estrés en cada uno de nosotros y frustrarnos y empezar, en vez de a tener más fe, a decaer nuestra fe en Cristo Jesús. Y esto a modo de introducción no va a tomar mucho. Voy a tomar la hora también para 11:40. No sé si aquel funciona, estoy tratando de medirme de que bueno, que no. Perdón, hermanos, espero no aburrirlos. Bueno, vamos a irnos a Mateo capítulo 11. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Porque la verdad es que si no somos claros a veces con lo que decimos o lo que le compartimos a otros, no va a tener el mismo efecto, ¿no? No va a poder provocar conversiones genuinas en cada una de las personas que le estemos hablando del Señor. Ellos capaz que van a ver a un Jesús que salva, pero no a un Jesús que está queriendo gobernar tu vida, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a ver que hay una conversión que es efectiva, que es hacerlo como el Señor nos manda de alguna manera.
Bueno, en Mateo 11, versículo 28, nos dice así: La Iglesia Comunidad Cristiana El Refugio te invita a sus días de reuniones los días domingos a las 10 de la mañana en calle Raulíes 7427, Gregorio de la Ferrer. Te invitamos a formar parte de la familia de Dios. Venid a mí, dice, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿No? Como el Señor, de alguna manera, cuando nosotros vamos a Él, nos hace hallar este descanso, y es permisible a las personas que nos rodean. Entonces van viendo y quiero lo que vos tenés, ¿no? Te dice, quiero lo que tiene Carlitos, lo que tiene Gina, lo que tiene Catalina, lo que tiene Mari, lo que tiene Johanna, quiero lo que tienen ustedes, quiero ese descanso, dice, ¿no? Ahora, pero cuando vos le decís que tiene que ir a Jesús, y no, me dice, eso me cuesta, no quiero. O capaz que te preguntan, ¿y qué es ir a Jesús, no? Y un poco acá, en estos versículos adelante nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Primeramente, para aprender de Él, tenemos que conocer, vuelvo a reiterar, perdón que sea reiterativo en esto, conocer cómo era Jesús, ¿no? Primeramente, para aprender de Él. Que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso. Entonces empezamos a orar: Señor, quiero ser como vos, quiero ser manso y humilde, ¿no? Y quizás el Señor está ahí poniendo circunstancias para que vos seas manso y humilde, y lo primero que se te viene a la mente es tratar de reprender esas situaciones pensando que es el enemigo, de alguna manera, tratándote de quitar la paz, ¿no? Pero en realidad muchas veces es el Señor, son situaciones provocadas por el Señor para ir forjando nuestro carácter. Y lo siguiente dice: llevad mi yugo sobre vosotros, ¿no? ¿Para qué dice? Para hallar descanso para vuestras almas. Y ahí levantamos todas las manos, porque ¿quién no quiere descanso para el alma? Más en este tiempo donde hay tantas dudas, tantos conflictos. ¿Y qué es el yugo, no? Yo la verdad que con mucho no sabía, ¿no? Me puse a investigar para ver qué es lo que el Señor está queriendo transmitir en esta figura de yugo. El yugo, la verdad, es una madera, ¿no? La cual ata a dos animales. Se utilizaba en ese tiempo para el arado también, para lo mismo, para lo que era dar vuelta a la tierra, el barbecho, todas esas cosas. Entonces se ponía un animal que siempre el animal tenía que ser de la misma contextura. O sea, no podía ir un buey y un caballo, evidentemente. Tenían que ser el mismo animal, ¿no? Entonces ponían un buey viejo, quizás un poco más grande, un animal de carga, ¿no? Y también ponían uno más joven, el cual al ponerle esto en el cuello, el animal, bueno, empezaba primero a resistirse un poco porque el peso que genera esto empieza a molestar esta zona, hasta que no se forma el callo, prácticamente es incómodo para el animal, entonces no puede de alguna manera, ¿no? Y tiene que ir al ritmo del otro porque si no se lastima. Ahora, ¿qué pasa? En esta figura, de alguna manera, el Señor vendría a ser el animal que de alguna manera nos guía, ese buey anciano, mayor, y nosotros seríamos el buey joven, ¿no?
Y levantamos las manos todos y le decimos, amén, gloria a Dios, que quiero llevar tu yugo, ¿no? Y nos ponemos ahí. Entonces ya viene el Señor a tratar de gobernar nuestras vidas, porque prácticamente Él dice que lo tenés que llevar vos con Él, ¿no? No dice yo te pongo el yugo, sino que vos tenés que ponerte el yugo. Entonces ya vemos que el Señor empieza a hablar a nuestras vidas y ya empieza a incomodarnos, ¿no? Y de alguna manera, como Él comanda, te empiezas a levantar más temprano, como hoy, ¿no? Y el Señor ya te inquieta y bueno, hay que orar, dice. ¿Orar a esta hora? Son las 5 de la mañana, Señor. Quiero seguir durmiendo. Entonces uno se levanta, ¿no? Y bueno, Señor, vamos a orar. Y arranca así el día y uno empieza a orar. ¿Y cuánto tiempo, Señor, hay que orar? Y bueno, hay que orar. El Señor te va a ir mostrando ahí por lo que vas a ir orando. Y quizás durante el día viene de nuevo el Señor, ¿no? Empezando a empujar este yugo. Y bueno, hay que ir a predicar. A predicar hoy, Señor, si hoy no predicamos, tenemos que predicar otro día. No. El líder dijo que vamos a predicar otro día. No. Hoy vas a ir a predicar. Hoy vas a ir, dice. Yo llevo el yugo, dice. Vos sos guiado por mí, ¿no? Entonces el Señor, de alguna manera, va viendo, ¿no? Y vamos a ir llevando este yugo y hacer lo que el Señor nos empieza a mandar. Otra de las cosas que puede ser es, hay que perdonar, dice, ¿no? ¿Y a quién, Señor? Y hay que perdonar. Entonces vamos viendo que el Señor nos empieza a hablar durante el día y a veces no es algo escandaloso, no es que hay un torbellino o algo de eso, hay a veces algo muy sutil que si no estamos atentos y la dejamos pasar, podemos desaprovechar una oportunidad que nos da el Señor para ser guiados por Él, ¿no? Entonces, van a llegar momentos en los que quizás el Señor te dice, bueno, andá y poné la mano en el bolsillo y bendecí ahí al que tenés y sacá con gozo y alegría y vos estás ahí. No, Señor, pará, no sé si esto sea prudente en este momento, no, pero te lo está diciendo el Señor, ¿no? Y de alguna manera, cuando pasan estas cosas, dudamos del Señor, aún sabiendo que es algo bueno y que viene de parte de Él. Y es ahí donde determina qué tanto creemos en Él y qué tanto ponemos por obra, ¿no? Acá la condición del Señor es venir a Él. El primer beneficio es hallar descanso para aquellos que están cansados. La segunda condición es llevar su yugo y el segundo beneficio es descanso para tu alma. ¿Por qué? Hay que hacerlo de la manera que el Señor nos muestra y Él nos va guiando. Porque si lo queremos hacer de la manera que nosotros quizás queremos, no vamos a tener descanso y nos vamos a cansar. Solemos a veces pensar que nuestra manera a veces es mejor que la del Señor, que a veces que somos más buenos que el Señor y que tenemos mejores ideas que Él a veces para ciertas situaciones, las cuales no es así porque al finalizar el día terminás cansado, agotado, agobiado y te das cuenta que no fue tan efectivo como si lo hubieses hecho como el Señor lo manda. Entonces cuando lo hacemos como el Señor nos dice, por más que estemos cansados nos damos cuenta que hay otro efecto, porque en nosotros empieza a haber un gozo. Y un gozo que nos dice, Señor, gracias porque es bueno bendecir a otros. Gracias porque ha sido bueno esta conversación que tuve con mi hermano. Gracias porque me doy cuenta que es mejor dar que recibir y encima lo respaldamos con la palabra, ¿no? Gracias porque me doy cuenta que has sido bueno conmigo y así quiero ser bueno con otros. Y el Señor nos empieza a hablar, ¿no? Y a incomodar. Y de esa manera vamos a generar un efecto mayor en quienes nos rodean.
En el trabajo hace poquito compraron un detergente en una química que, bueno, es un detergente un poco diluido, ¿no? Es un poco económico, barato, la cual a veces, como nosotros estamos con piezas de repuesto, nos manchamos a veces con grasa, ¿no? Y a veces me tengo que poner medio bidón de detergente para ver si me puedo sacar toda la mugre y el aceite, y a veces me sigo lavando y veo que se forman las gotitas de agua. ¿Vieron como cuando no lavan bien los platos? Que se forman esas gotitas de aceite en mi mano que no se llegó a limpiar bien. Pero hace poquito, ¿no? Fuimos a otro lugar y compramos un pomito así. No voy a decir la marca porque no estoy haciendo publicidad, hermanos, ¿no? Por las dudas, esto no es el inicio del espacio publicitario. Pero un pomito así que viene más concentrado, a lo cual me pongo solamente una gotita y realmente me limpia tanto la mano que cuando me veo digo, es un poquito, me limpia mejor que el alcohol incluso. A ese punto está puro. Entonces tenemos que empezar a revisar en nuestra vida qué tan puros somos, qué tanto el Señor está afectando tu vida y la mía para poder afectar a otros. ¿Cuántos de acá tienen carga por alguien? Puede ser por un lugar o por una persona, por la familia, por alguien que no se convierte. A medida que vayamos más hacia el Señor nos va a ir demandando más compromiso, más santidad, más búsqueda de Él, más comunión con los hermanos, como hemos leído, y estar cada vez más en luz. Entonces, capaz que te están hablando en el discipulado o en la charla y te vas viendo situaciones que pasaste en la semana o anteriores, las cuales te das cuenta que hay que hablarlas. Y es ahí donde el Señor nos demanda que tenemos que estar en luz. Por más que a veces sea algo que consideremos pequeño, que de alguna manera esas cosas nos van purificando y nos van haciendo más efectivos para el reino de Dios. Y así como el ejemplo de este detergente, va a bastar solamente a veces unos minutos, unos abrazos, unas pocas palabras de parte del Señor que tengamos si estamos llenos del Espíritu para poder afectar a otros, que pasar todo un día con una persona diciéndole quizás todo lo que creemos que le va a hacer bien y a la larga no es lo que el Señor quiere hacer. Entonces tenemos que ir revisándonos. Yo sé que muchos de acá deben tener cargas profundas y están orando por algún familiar o alguien, y el Señor te va a dar eso seguramente que viste, esa persona acercada a los pies de Cristo, pero hay que estar orando. Como decía hoy Maxi, también estar velando, comunicarnos las cargas uno por otro, también para poder sentir el respaldo del cuerpo del Señor, también no mandarnos solos. Eso también, y por sobre todas las cosas, estar en luz, ¿no? Estar en luz por sobre todo. Y eso es lo que va a traer sumo gozo a nuestras vidas. Y no va a haber cansancio, quizás como a veces decimos. Pero tenemos que estar dispuestos. No hay que orar, Señor, bueno, vos poneme el yugo y que no me lo quite. No, porque nosotros mismos podemos, sin darnos cuenta, quitar nuestra cabeza de ese yugo y tratar de revelarnos un poquito a lo que el Señor nos está demandando o nos está diciendo. Pero somos nosotros los que tenemos que poner la cabeza ahí y ir con el Señor a donde Él vaya, no a donde nosotros queremos, ¿no? La palabra dice que tenemos que ir a andar como Él anduvo, ¿no? Y Él era un pacificador. Alguien a quien la verdad la gente lo seguía. Y así tenemos que ser nosotros. Si decimos que somos sus discípulos, si decimos que somos sus hijos, ¿no? Tenemos que ser como el Padre también. Y poner por obra todas las cosas que Él nos dice, ¿no? Sea algo que consideremos mínimo, no dejemos pasar tiempo.
confesemos, estemos en luz. Y por sobre todas las cosas, bueno, hoy que tenemos este tiempo de coinonía, compartí con esos hermanos que no siempre ves, porque también solemos tener la tendencia de relacionarnos con los mismos de siempre, entonces quizás no vas a conocer la carga que tiene el otro hermano, o preguntarle cómo es que conoció al Señor, ¿no? Cómo es que se acercó, cómo es que vino. O incluso a veces también tenemos la tendencia de saludar en los cumpleaños siempre a los mismos y no a otros, así que esto que el Señor hace en nosotros pueda ir cambiándonos a tal punto de poder estar en paz los unos con los otros y llevar la carga del Señor, ¿no? Y todos juntos que podamos hallar este descanso que a veces no lo tenemos porque en el día a día suceden cosas o en la semana pasan circunstancias que quizás quieren apagar eso que está en vos, pero hay que ir al Señor para hallar ese descanso, sabiendo que con nuestras fuerzas nosotros no podemos. En el mundo hay una corriente de positivismo que dice vos vas a poder todo con tus fuerzas, si vos te esforzás lo vas a poder hacer. El Señor nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por Cristo. Así que, amén, hermanos.